revelación que la Biblia dice, pero a mí tenemos un apóstol que dice que Dios le dijo, o tenemos un profeta o una profeta que dice que Dios se le presentó o le mandó un ángel y dijo esto y lo otro, y vemos que contradice la palabra de Dios, suena la alarma roja. Estamos ante un pseudo cristiano, estamos frente a una secta. La historia de la luz del mundo es breve. Desde 1926 muere Aarón, lo sucede su hijo Manuel Joaquín Flores, que acaba de morir hace 2 años, como dije, y lo releva, por decirlo así, agarra el batón apostólico, su hijo Naasón Joaquín García. Entonces, es increíble, porque en los primeros dos, cuando estaban vivos los dos, Aarón y Manuel, Samuel, era el padre, Aarón, el que fungía como apóstol absoluto, y ellos decían que era el único apóstol vivo. Pero si su hijo, que lo sucedió, también era apóstol, hay que preguntarle si era apóstol mientras su padre era apóstol, o si después que murió fue elegido. Pero entonces, en cuanto a este asunto del apostolado, hermano, sabemos que nosotros los cristianos bíblicos bautistas fundamentales, en cuanto al asunto del apostolado, sabemos que hubo por decir así, un colegio, un grupo de apóstoles, 12, del cual uno, Judas Iscariote, deshonró su posición, y Matías fue electo para llenar su lugar, y uno como un abortivo, que fue el apóstol Pablo, enviado como apóstol específicamente a los gentiles. De ahí para acá, mientras iban muriendo los apóstoles que el Señor había llamado, incluyendo al apóstol Pablo, nunca ninguna iglesia iba reemplazando a los apóstoles. Nunca iban de pueblo en pueblo estableciendo apóstoles, sino que los apóstoles y los ancianos de la iglesia primitiva, cuando se establecía una iglesia local, no al estilo de la luz del mundo, una iglesia local neotestamentaria, establecían ancianos, pastores y diáconos, y las iglesias eran edificadas en la fe, con la presencia, la visita de un apóstol o de un asociado de uno de los apóstoles del Señor. Pero cuando se cerró el canon, hermano, el último apóstol que murió fue el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis allá en la isla de Pasmo. Pero lamentablemente, no solamente estas sectas cristianas, pseudocristianas, sino en 1905, como le dije, cuando estudiamos el unicitarismo, surge el movimiento pentecostal, con también la tendencia o la doctrina no oficial, pero que se veía con fundamento también restauracionista, donde según ellos Dios estaba restaurando todos los dones espirituales que se habían perdido o dejado de usar, y ahí empieza un derramamiento, casi un nuevo Pentecostés, yo llamo el Pentecostés estadounidense, allá en la calle Azusa en California, donde surge la iglesia, por decir así, el movimiento pentecostés o pentecostal, y lamentablemente empieza con esa mala doctrina, esa falsa doctrina de que la evidencia de un cristiano haber sido bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en lengua, y el hablar en lengua era necesario para saber que uno era salvo, etcétera, etcétera. Y de ahí surgen distintos cuerpos, según nace la necesidad de que todos los demás hablen en lengua,
esta iglesia que surgió ahí se dio a la tarea de cumplir la gran comisión, pero no del evangelio que ya estaba en la escritura, sino la gran comisión de hacer que todo creyente de otras denominaciones históricas, bautistas, metodistas, presbiterianos, que ya existían por ahí, experimentaran el hablar en lenguas. Y es tremendo, hermano, porque este movimiento restauracionista de los dones espirituales o de las carismatas, no, aunque surge con esta gente que llaman pentecostales, pentecostalismo, no empezó con ellos, pues precisamente empezó dentro de el cuadrilátero apostólico católico romano. Es increíble, y de ahí se ha propagado en varias olas a todas denominaciones existentes, y de entre ellos entonces surge una iglesia que pretende en 1905 retomar la batuta profética. De ahí sale la iglesia de Dios de la profecía, a la blanca, la iglesia esto y lo otro, unas menos bíblicas que otras. Entonces el pentecostalismo más bíblico que podíamos ver en ese entonces era lo que se llamaba la Iglesia de Dios o la Iglesia Asamblea de Dios, pero entre ellos surgen entonces estos grupos unicitarios, como se va a formar después la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida, de donde se desprende esta Iglesia de Dios, baluarte, ayuda y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Aarón Joaquín Flores era pentecostal unicitario, pero eso ustedes van a ver que en ciertas maneras tienen algunas cositas en común, porque viene de la misma raíz del árbol genealógico herético del pentecostalismo unicitario. Los otros pentecostales, que yo llamo, se separan, los señalan como una herejía, como una falsa enseñanza a la iglesia de la luz del mundo. Sin embargo, siguen sosteniendo doctrinas erróneas en común. Pero la Iglesia de Dios vivo toma ese gran auge, hermano. Ahora en agosto, en una fecha santa, como el hinduismo tiene sus religiones y el catolicismo tiene sus días religiosos, y el islamismo tiene su mes religioso como el Ramadán, y los judíos tienen sus fechas religiosas como las Pascuas, el Sukkot y la fiesta del tabernáculo. Esta gente tiene una celebración religiosa que se lleva a cabo del 15, creo, al 30 de agosto, y es una convocatoria, una asamblea, una convocatoria de toda asamblea, y van a Guadalajara como los salmones que van a poner huevos al lugar de origen, aunque sean nadando contra la corriente de cualquier país y de cualquier estado que estén. Y aquí en Dallas, varios años, gente que han venido cruzando el río Bravo para trabajar acá, para ayuda de muchos de sus familiares allá. Cuando llega la fecha de esta gran convocatoria en agosto, hermanos, sin tener papeles, sin nada, toman el riesgo de irse para allá para rendirle pleitesía y celebrar al supuesto varón de Dios, al apóstol reinante, y después muchos se han visto en dificultad de regresar acá a Estados Unidos. Tuercen la palabra de Dios, no hay duda, tienen revelación actual a través de ese profeta y se glorían de ello. Comenzó con Aarón, después con Samuel, ahora está Naasón, como apóstol. Y si ustedes vieran la inauguración, es increíble. De la misma manera que Jesús, el Cristo, entró, su entrada triunfal a Jerusalén, esta gente le dieron, por decirlo así, la entrada, y siempre le ha dado la entrada
la entrada triunfal a Guadalajara, a esta gente, a la sede, con armas y todo, en ese sentido parecen más católicos que supuestamente dicen que evangélicos, pero ahí va la gente. Cuando murió en 2014 Samuel, es increíble cómo se vertió todo el pueblo de la hermosa provincia, hermanos, vestido de blanco, una procesión como si hubiese muerto Cristo mismo. Entonces lo tienen ahí sepultado en el mausoleo, donde también tienen al otro, dentro del mismo templo de la comunidad de la divina, la hermosa provincia, donde está el templo mayor, la sede de la luz del mundo. Entonces es increíble, hermano, porque ellos reclaman que son apóstoles. Nosotros los bautistas creemos que sí son apóstoles, pero que son falsos apóstoles, porque la pregunta que iba es, ¿hay apóstoles hoy día? La palabra apóstol quiere decir enviado. Nosotros creemos que la iglesia cristiana bíblica tiene un ministerio profético apostólico, pero es escritural. El ministerio profético nuestro consiste en que nuestros pastores y diáconos, todo el que es redimido por Cristo, tiene el derecho, la bendición, privilegio y el deber de proclamar lo que ha sido revelado, de proclamar el evangelio, la fe que ha sido entregada una sola vez a los santos. No está siendo revelada, no estamos recibiendo nueva revelación. Cada nueva generación tiene que proclamar esa revelación que hemos recibido en las Sagradas Escrituras. Tenemos un ministerio apostólico en el sentido de que Cristo ha enviado a la iglesia, que Él redimió con su sangre, a que vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, con la promesa de que Él estará con esa iglesia cumpliendo esa tarea, esa gran comisión, todos los días hasta el fin del mundo, o sea, hasta que Él regrese, hasta que la tarea sea completada. Y en ese sentido, nosotros podríamos llamar apóstol, bíblicamente hablando, a los misioneros que son enviados por iglesias, pero nada de que van a estar como el fundamento estableciendo nuevas doctrinas y recibiendo nuevas verdades por sueños o por nuevas revelaciones a través de ángeles. Nosotros tenemos un canon cerrado, pero la luz del mundo, ellos reclaman que todavía está en vigencia el apostolado de ellos. La Iglesia Católica Romana pretende convencernos a nosotros de la sucesión apostólica, que desde Pedro para acá siempre ha habido un apóstol o apóstoles, porque Pedro entregó las llaves. Todavía no se sabe a cuál papa y todavía no se sabe cómo Pedro, siendo según el catolicismo el primer papa, era casado con suegra, y todos los demás papas después de él tenían que ser celibato, no casados. Ellos tratan de convencernos de las verdades, de las mentiras que enseña el catolicismo romano, porque señala una sucesión apostólica. Nosotros no tenemos un apóstol que viene desde Pedro para acá, pero tenemos el evangelio apostólico, la doctrina apostólica que está en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros, 39 antiguos, 27 del Nuevo Testamento. Y no hay apóstol hoy día bíblico. Todos estos seres que se llaman apóstoles y hasta ahora apóstolas y profetas modernos, todos son falsos profetas. La Biblia sí nos dice en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, 20, dice que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cuyos miembros son gente salvada por fe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe, no lo que la iglesia está haciendo por ellos, no lo que ningún apóstol o algún profeta está haciendo por ellos, sino en lo que el Hijo de Dios
Dios encarnado.